Los guaraníes creían que existía un lugar donde todo era perfecto. Lo llamaban la tierra sin mal. La vida de los hombres y mujeres consistía en un ir hacia aquel sitio, al que se podía llegar luego de la muerte, incluso sin atravesarla. Mónica Susana González Belío nació en Benito Juárez el 11 de diciembre de 1953. Era la segunda hija de Nora Belío y Héctor Miguel González, conocido por todos como El Negro, y hermana de Graciela y Nancy. A los pocos años, su familia se trasladó a María Ignacia Vela, localidad distante unos 60 kilómetros de la ciudad natal. Es en este lugar donde los González se asientan y prosperan con un emprendimiento comercial que con los años se convertiría en un lugar de encuentro recordado y todavía hoy reconocido por los vecinos. La relación mía con los González era de venir en el surki a comprar las cosas a la tienda, o que veníamos a comprar la carne y los íbamos de vuelta al campo, y las charlas eran cuando ellos iban al campo. Vendían ropa, vendían muebles. Una tienda la tenían en donde están los bomberos, supieron tener la primera, y la segunda de la Casa Voz Vieja. Aquí Mónica hizo la primaria, en la escuela número 13 Domingo Faustino Sarmiento, hasta finalizar sexto grado en el año 66, siendo su padre un activo integrante de la comisión directiva de la cooperadora. Al año siguiente, Mónica regresa a Benito Juárez para cursar estudios secundarios en el Colegio de las Hermanas Azules. Cuando ingresó, asistían solo mujeres de la región y lugares lejanos porque era apreciada la educación que impartía y porque tenía internado, sistema que convenía a muchas familias que compartían el modelo de vida y pensamiento de la Congregación de la Inmaculada Concepción. Al pequeño universo de adolescencia pueblerina llegaron los cambios de los años 60. La aspiración a una sociedad nueva, opuesta a la violencia, igualitaria y justa, se hizo música, poesía y encuentros. Ser joven fue también comprometerse. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día. Puertas adentro, la Iglesia Católica era cuestionada severamente por el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Miles de católicos adhirieron al cambio y optaron por compromisos político-religiosos revolucionarios. Las hermanas de la Inmaculada Concepción se vieron atravesadas por estos desafíos y la comunidad religiosa local se incluyó entre las que consideraban necesario profundizar la presencia y el trabajo entre la población más alejada del pueblo. El colegio se volvió mixto y abierto a jóvenes del Colegio Nacional para actos y guitarreadas, reuniones y campamentos de reflexión. Con algunos acompañamos a la hermana Noemí a visitar familias del barrio Pachán. Sus hijos harían la primera comunión en el colegio de hermanas. Yo soy Antonio Gilabert, nacido en 1950 en la Patagonia y llegado aquí, a donde estamos en este ámbito, Bahía Blanca, en el año 66. En ese mismo año, 1966, conocí a Gabriel Prado y conocí a su esposa en el año 1972. Mónica aparece en nuestras vidas y inmediatamente se gana el afecto porque era muy entradora. Y cuando comienzan a noviar con Gabriel, evidentemente era la horma de sus zapatos, porque realmente eran compañeros. Antes de casarse, se casaron allá por fines del 73. Y de hecho me vincula ese casamiento, porque yo fui testigo del casamiento. Nuestro vínculo era tan importante como que en ese momento una casa que construimos
colectivamente y que estaba a mi nombre porque yo compré el terreno y en realidad el destino era que yo habitara con mi familia. Por esas cuestiones de la vida yo tuve otra oportunidad y dejé de vivir en esa casa justo cuando Gabriel y Mónica se casaban. Y como era una casa construida colectivamente, para esos tiempos era común pensar colectivamente, y por supuesto que le entregué la casa a cambio de nada. Y es la casa donde vivieron desde que se casaron, ¿no? Es una casa que está en una cortada, se llama Segunda Brasil, al 500, y ahí vivieron hasta que estuvieron en Bahía, toda su época de matrimonio, años 70 y fines de 73, 74, 75, en esa casa. Así que bueno, con eso quiero simbolizar lo que significa, ¿no? Que no es un gesto mío, digo, es un gesto de una generación que pensaba colectivamente, ¿no? Mónica apareció por Bahía Blanca en el año 1972 para estudiar en la universidad y se acercó a través de sus compañeros de estudio a grupos políticos que en ese momento, año 72, prosperaban en la Universidad Nacional del Sur. Mónica se contactó con Gabriel Prado, mi amigo, y a partir de ese momento generamos una convivencia, de alguna manera, que nos llevó a tener una gran amistad. Yo soy Mimi Bringue, soy de provincia de Buenos Aires y por circunstancias de la vida, por venir buscando un futuro, me encontré durante el año, a partir del año 72, 73, viviendo en Bahía Blanca, y ahí es cuando conocí a Mónica. ¿Cómo conocí a Mónica? ¿Cómo me comienzo a relacionar con ella? Lo hice a través o por medio de los compañeros del peronismo de base, de mi compañero de ese momento, del padre de mis hijos, el Congo Bermúdez, que era compañero de Mónica y de Gabriel. Para mí son Mónica y Gabriel porque los apellidos no se recordaban en ese momento. Su apariencia física nos permitía saber cómo pensaba, porque se vestía y no se maquillaba, se vestía de una manera muy especial y su único maquillaje era las trenzas y la vincha. Y digo que eso nos daba la pauta de cómo pensaba, porque en realidad eso tenía todo un significado, ¿no? Revalorizar cuestiones vinculadas a lo nuestro, ¿no? Nada europeizante. Fue todo un símbolo. Yo venía de ser empleada doméstica, entonces se me abrió un mundo con la militancia de los compañeros del peronismo de base, se me abrió un mundo totalmente distinto y, si se quiere, ajeno a mi experiencia. Entonces, cuando empiezo a escuchar las conversaciones y empiezo a formar parte de las reuniones, era todo nuevo, todo fuerte. Entonces, cuando Mónica nos venía a visitar, que venían con Gabriel, las dos, para mí en ese momento yo era más grande porque tenía una bebé, Lorena, y ella era soltera y yo me sentía mayor, pero estábamos ahí. Entonces, yo la admiraba mucho por esa forma de ser tan potente, con un vocabulario tan distinto al mío, y fue una de las personas que me marcó muchísimo por su compromiso, por su entrega. Lo que la caracterizaba tenía que ver con una personalidad bastante fuerte, a pesar de su tamaño, era muy chiquita, muy menuda. Tenía una personalidad fuerte, discutidora,
muy apropiada a ser pareja de mi amigo, otro discutidor empedernido, ¿no? Un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas. El gran acuerdo nacional, que solo estuvo en la imaginación, tenía un solo objetivo: provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Claro, lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño. En esos años, año 72, era fin de la dictadura de Onganía Lanusse, y éramos la generación del 70, una generación que había estado mamando algunas cuestiones anteriores a la dictadura. Supongo que Mónica, como tantos otros, nos criamos en un medio donde entraba en cuestionamiento el sistema. Recordemos que en esos años anteriores hubo una generación de docentes que nos permitían pensar y nos permitían elegir lo que pensábamos. Por lo tanto, en el año 72, fin de la dictadura de Onganía Lanusse, lo que estaba en todo lo que era el ámbito estudiantil universitario era un activismo muy fuerte relacionado con la participación popular, con el vínculo de los estudiantes en relación a los trabajadores, y de hecho, en esos años, en ese año específico del año 72, creamos con ese grupo con el que estábamos vinculados una agrupación política que se vinculó acá en Bahía Blanca con lo que fue el peronismo de base. El peronismo de base tenía una relación estrecha con las actividades barriales, pero fundamentalmente con las actividades gremiales. Era un vínculo fuerte con los trabajadores. Y de hecho, Mónica, si bien tenía su actividad política, la desarrollaba en el ámbito estudiantil, siempre estaba presente en todas las acciones que desarrollábamos o en barrios o en gremios, tratando de generar un apoyo específico a la actividad concreta de ese grupo político. Cuando ella venía, yo era como una especie de esponja a la que miraba, trataba de absorber todos los conocimientos, el vocabulario que ella tenía. Entonces, para mí era mágico. Los hombres se ponían, Gabriel y el Congo se ponían en un lado y nosotras por el otro. Y yo le preguntaba a ella, ¿qué hacía? ¿Por qué lo hacía? En un momento ella habló del hombre nuevo, entonces yo le pregunto, ¿qué es el hombre nuevo? Entonces ella me mira, yo estaba con mi bebé en brazos, me dice, es esta, es lo que vos estás haciendo. Y para mí me marcó muchísimo el tema del hombre nuevo, trabajar para el hombre nuevo. Y fue todo un aprendizaje muy fuerte, porque yo venía de ser empleada doméstica con cama adentro. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, comemos la arcilla para el hombre nuevo, su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por particularidades de nuestra estructura étnica, social, cultural, de trasladar también forma de construir la nueva sociedad. Era miembro de una generación muy comprometida, y Mónica le ponía, le agregaba un tema muy concreto, que era esto de poder estudiar, no descuidar el estudio y generar un compromiso, ¿no? Ese compromiso tenía que ver con el respaldo a otras acciones que
se generaban en otros ámbitos, no solo en la universidad, pero fundamentalmente tenía que ver con la actividad que los estudiantes universitarios en aquel momento respaldaban acciones barriales, ¿no es cierto? De hecho, actividades de mejoras habitacionales en las villas miserias, nos tenía presente a los que sabíamos pegar ladrillos y a los que no, y por supuesto no estaba ajena a agarrar una pala y hacer mezclas, ¿cierto? De hablar de Mónica es hablar de esa generación, una generación con compromiso, con lo que hoy se puede denominar militante, una palabra que por ahí no pega con Mónica, porque era una activista. Militante lleva una connotación de responder a órdenes, y si una característica de la agrupación en la que activaba Mónica no tenía nada que ver con esa palabra, era porque las acciones eran de consenso, era de discusión permanente. Por eso cuando comienzo mi relato diciendo que era una persona que necesitaba por temperamento discutir cada una de las cosas, estaba en el ámbito apropiado, porque era una agrupación que se respetaba esa metodología, ¿no? Mónica era peronista y comprendía que el peronismo tenía que ser parte de sí, porque el pueblo era peronista. En los años 72 no se podía concebir una toma del poder por el pueblo sin el peronismo. Era inevitable ser peronista en esa circunstancia, más allá de las discusiones que generaba esa posición. De hecho, el peronismo de base estaba en el medio de lo que significaba políticamente ser peronista, porque el peronismo de base era un peronismo cuestionador, era un peronismo que no estaba con la burocracia sindical, era un peronismo que se sustentaba en las asambleas democráticas de los gremios, en la lucha del poder por el control de los trabajadores de los gremios, y por supuesto eso generaba grandes discusiones respecto de la estructura del poder que estaba peleando el justicialismo en ese momento. En el año 72, Perón muy hábilmente manejaba ambos sectores, pero ya en el 73 la cosa estuvo clara y el peronismo base no coincidió con la fórmula Perón-Perón, ni mucho menos con López Rega, y por lo tanto en el año 74 no nos encontró en la Plaza de Mayo y no nos tuvo que echar, nosotros ya nos habíamos ido. Así que ese era el peronismo que pregonaba y activaba Mónica. Esta fue mi primera casa en el barrio universitario. Entonces buscaba un lugar y no tenía un vocabulario en ese lugar. Me sentía parte cuando hablaban del barrio, cuando hablaban de mis hermanos, cuando hablaban de los desposeídos, de los marginados. Ahí yo decía, ahí estoy yo. Pero de pronto cuando se salían de ese lugar y hablaban del compromiso y de la militancia, y ahí entonces yo desencajaba un poco y me sentía un poco incómoda, porque no encontraba un lugar donde ponerme. Después pasó el tiempo, encontré el lugar y no lo dejé más. A partir del año 74 aparece la AAA. El ámbito donde estaba Mónica, que era la universidad, era un ámbito muy pesado, por lo tanto la evolución que tuvo este compromiso de Mónica con la realidad inevitablemente tuvo que ir cambiando.
grandes discusiones aparecían ahí, porque, bueno, de hecho, su marido, Gabriel, era personal no docente y fue cesanteado de la universidad, y, bueno, tuvieron que recurrir a otras cuestiones para poder sobrevivir. Y en esa discusión que lleva cualquier matrimonio cuando necesita sobrevivir, está planteado: ¿sigo estudiando o no sigo estudiando? ¿En qué trabajo? Y sus opciones tuvieron que ver con un concepto de vida, ¿no? Y un concepto político, porque esa era la concepción de vida de esa generación, era una concepción política. Y en ese momento una de las grandes discusiones era si el estudiante universitario se podía proletarizar o no. Y bueno, esa es la discusión que se dieron ellos, ¿no? Tanto Gabriel como Mónica, y de hecho se proletarizaron. Cuando ellos desaparecen eran trabajadores del pescado en frigoríficos en Mar del Plata. Es decir, que de esto que estoy contando respecto de su vida universitaria a ser trabajadora de un frigorífico del pescado, hay todo un proceso de formación y de construcción, que es un proceso que vivió toda esa generación, ¿no? El compromiso se fue ahondando con un formato que tenía que ver con una opción. La opción era o profundizás el compromiso o tratás de flotar, sobrevivir de alguna manera. Dentro del grupo del que participábamos habría grandes discusiones. De hecho, el peronismo de base en algún momento quiso ser cooptado por las FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, y el pasaje a la lucha armada era una discusión que se dio a partir del año 74, 75, cuando éramos reprimidos ya con riesgo de vida, y bueno, era evidente que muchos necesitábamos tener algún tipo de seguridad, pero bueno, fueron discusiones que dividieron justamente a esa agrupación política. Algunos fuertemente estaban a favor de la lucha armada, y otros que proveníamos de sectores un poco más formados desde las cuestiones religiosas o católicos. Por ahí teníamos una propuesta diferente, que hoy seguramente si volviéramos a dar las discusiones, si estuviéramos todos vivos, es posible que estaríamos más de acuerdo que en aquel momento, ¿no? Cuando se hablaba del país, ¿de qué país queríamos? Ahí, que había salido del pueblito ese, empecé a tener la referencia del país. Cuando salí, dejé el límite de ese pequeño pueblito, ahí empecé a tener la referencia. Y cuando hablaban de Latinoamérica unida, de abrir las fronteras, yo sinceramente era muy fuerte, no podía meter todo eso que ellos decían y que todo pasaba rápido, no lo podía acomodar en mi vida. Entonces me abracé al hombre nuevo, me abracé a la maternidad y dije, bueno, esto es de lo que Mónica me habla cuando nos juntamos, de la maternidad comprometida, ¿no? De criar hijos, pero criar hijos diferentes. Y a su vez era una cosa muy fuerte, porque yo le hablaba a Mónica de algo que ella era soltera o recién se habían casado con Gabriel, entonces yo le estaba mostrando una realidad de lo que era amamantar, de lo que eran los pañales, y a su vez la idealizaba a ella cuando ella venía con sus trencitas, con sus vinchitas, con su camisa de grafa marrón, y tengo una camisa de grafa colgada en mi placar, guardada,
porque para mí Mónica fue un referente a seguir en su compromiso, en su amor por la vida, en su amor por la pareja, en su lucha, y fue un referente muy, muy fuerte en la vida en mi vida, ¿no? Y en la vida del Congo. Por eso, cuando casualmente en Viedma la encuentro a ella y a Gabriel en una pared, fue muy fuerte porque tuve que, de golpe, ver sus rostros que estaban guardados y que yo no sabía dónde podían estar. Entonces fue traerlos de nuevo, escribir sobre ello para que no se me escape lo que estaba pasando. Y bueno, después no supe, me separé de mi pareja, entonces cada uno se fue para un lugar y no supe más de Gabriel y Mónica. Entonces cuando los vi en una muestra en Viedma que se llama Acá están, ahí estaban de siempre y siguen estando. Cuando Mónica y Gabriel se van de Bahía Blanca, eran épocas en donde era necesario no saber dónde se iban. Por lo tanto, sus amigos, para protección, necesitamos desconocer dónde estaban. A Mar del Plata llegaron, y desconozco cómo, pero supongo porque tenían familiares. Y era necesario no saber dónde, porque todos nosotros, de hecho, la mayoría de la gente que tenía una actividad, que seguía teniendo una actividad importante aún en la dictadura, teníamos que preservar la vida de los demás, sobre todo de aquellos que conocíamos hasta el nombre y apellido, ¿no? Porque normalmente lo que conocíamos de nuestros compañeros eran apodos, pero como con Gabriel y Mónica conocíamos algo más que los apodos, era importante no saber a dónde estaban. Así que recién después de desaparecidos supe que habían desaparecido en Mar del Plata. Cuando hablamos de diferentes significantes, hoy hablamos de inclusión social. Y si nos trasladamos a aquel tiempo, no queríamos inclusión social, no, queríamos cambiar el sistema, porque incluir es meterlos dentro del sistema y tener el concepto del desposeído, es decir, había otro sistema con otro concepto de posesión, con una posesión colectiva, donde no había propiedad privada, donde la propiedad era colectiva, y donde había una necesidad, había un derecho, pero no individual, era un derecho colectivo. Y por tanto, seguramente queríamos un país diferente a este que estamos proponiendo hoy. La palabra inclusión es muy interesante. Digo, es feo tener gente afuera, pero se queda corto. La palabra inclusión, incluir en un sistema que es injusto, se queda corto. Es mejor que estar afuera de un sistema injusto, porque además de injusto te deja afuera, pero es injusto porque te deja afuera. De hecho es injusto. Entonces tenemos que hablar de otro sistema, un sistema diferente. Podemos hablar de inclusión cuando estamos creyendo en lo que es un sistema democrático representativo y suponer que nuestros representantes van en 4 años, 2 años, van a permitirnos cambiar en representación de la gente. Y de hecho no es así. Sabemos que allá por el 2000, 2001, cuando todos salimos a la calle a reclamar que se vayan todos, tenía que ver con esto otro que nosotros pregonábamos por los 70. Si bien 30 años después, la propuesta tenía que ver con eso, con un cambio diametral del sistema, por una democracia plural, por una democracia participativa, por una democracia de asambleas en cada barrio, en cada esquina. En eso creía Mónica, y en eso creía esa generación, ¿no es cierto?
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Me desperté en la noche con un sueño que te trajo aquí de nuevo. Gozabas el perfume de la tierra cuando se moja de rocío. Hicimos fuego en un claro del monte. Fue todo estrellas, tabaco, miel y vino. Nos fuimos caminando río abajo. Dijiste que apartara esta pena. Los seres que dan todo por sus sueños no se van sin dejarnos huellas. Puedes sentir cuando quieras parte del aire que nos rodea. De madrugada, cuando te ibas, no hubo adiós en tu mirada. Casi perdido, desperté la lluvia. Lavo esta pena, despierte lluvia. Si los sonidos no desaparecen, será instrumento de los vientos. Cantando cuando la noche es misterio, será mi música el eco de sus
voces.